Mi hijo de 8 años dijo desde su cama de hospital: «Papá, me voy a ir al cielo pronto». Conteniendo las lágrimas, le dije: «Ya no puedo protegerte, así que, por favor, huye». Antes de continuar, suscríbete al canal Venganza Perfecta y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi nombre es Cody Gross. Y creía saber cómo era el infierno hasta que me senté junto a la cama de hospital de mi hijo de 8 años, Danny, viendo cómo las máquinas lo mantenían con vida. El tipo de niño que podía comer tierra y recuperarse más fuerte que nunca. Pero ahora se veía tan pequeño contra esas sábanas blancas. Con tubos entrando y saliendo de su diminuto cuerpo como si fuera una especie de máquina rota que intentaban arreglar. «Papá», susurró Danny. Su voz apenas audible sobre el pitido constante de los monitores. Sus ojos, antes de un azul brillante como los de su madre, ahora sostenían un peso que ningún niño debería llevar. «Papá». Extendió su pequeña mano, la que no tenía la vía intravenosa, y tocó mi brazo. Su piel se sentía delgada como el papel y fría. «Ya no puedo protegerte, así que, por favor, huye». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Protegerme? Mi hijo de 8 años pensaba que me estaba protegiendo. ¿De qué? Danny, ¿de qué estás hablando? ¿Protegerme de qué? Se estaba agitando, el monitor cardíaco se aceleraba. Mira en mi casillero de la escuela. La combinación es 0418. Tu cumpleaños. Entenderás por qué. Una enfermera entró corriendo. Alertada por las máquinas. Señor, necesito que se aparte. Sus signos vitales se están disparando. Me hicieron a un lado mientras el personal médico rodeaba a mi hijo. A través del caos. Escuché la débil voz de Danny una vez más. Casillero 247. Ten cuidado, papá. Están observando. Esa noche, no pude dormir. Me senté en el pasillo del hospital. Repasando las palabras de Danny una y otra vez. He estado comiendo tu comida, bebiendo tu café. ¿Por qué diría eso? ¿Y qué quería decir con que estaban observando? Mi esposa, Britney. Se había ido a casa alrededor de la medianoche, diciendo que necesitaba descansar. Había estado extrañamente tranquila durante todo este calvario, casi distante. Cuando los doctores nos informaron por primera vez sobre la condición de Danny, ella no se derrumbó como yo. Simplemente asintió. Hizo algunas preguntas clínicas y comenzó a hacer llamadas para manejar la situación. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión. La escuela primaria de Danny estaba a solo 20 minutos. La seguridad era mínima, unas pocas cámaras y un vigilante nocturno que pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en la oficina principal. Había ayudado en suficientes eventos escolares como para conocer la distribución del edificio como la palma de mi mano. La entrada de conserjería era mi vía de acceso. Había notado durante una conferencia de padres y maestros que la cerradura estaba floja, probablemente no había sido reparada adecuadamente en años. Unos minutos con una tarjeta de crédito y estaba dentro de los pasillos vacíos. La primaria Lincoln después del anochecer era inquietantemente silenciosa, mis pasos resonando en los pisos pulidos. Me dirigí al ala de 5º grado donde estaba el casillero de Danny, entre docenas de otros, cada uno decorado con pegatinas y fotos que hablaban de la inocencia infantil. Casillero 247. El candado de combinación se sintió frío bajo mis dedos mientras marcaba 0418. 18 de abril, mi cumpleaños. ¿Cómo sabía Danny mi cumpleaños cuando Britney apenas lo recordaba ya? Había una pequeña cámara digital, del tipo que los niños no debían tener en la escuela. Debajo había un sobremanila grueso con fotografías y un cuaderno lleno de la cuidadosa caligrafía de un niño de 8 años. Agarré todo y me dirigí a mi camioneta. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encender el motor. De vuelta en el estacionamiento del hospital, bajo el duro resplandor de una farola, abrí el cuaderno de Danny con manos temblorosas. La primera página me dio ganas de vomitar. Diario de protección de papá. Día 23. Mamá volvió a poner el polvo blanco en el café de papá esta mañana. Lo tiré cuando no estaba mirando e hice café nuevo. Se enojó y preguntó por qué el café de papá estaba frío. Dije que lo derribé accidentalmente.
Hizo café nuevo con más polvo blanco. Bebí la mitad cuando papá no estaba mirando. Sabía muy amargo y me dolió la barriga, pero papá no puede enfermarse. Pasé página tras página de anotaciones que se remontaban a 3 meses. Danny había estado interceptando sistemáticamente comida y bebida envenenada destinada a mí, consumiéndola él mismo para mantenerme a salvo. Mi hijo de 8 años se había estado matando lentamente para protegerme. Las fotografías eran peores. Danny había estado documentando todo en secreto con la cámara que de alguna manera había conseguido. Fotos de ella añadiendo gotas de un pequeño frasco a mis botellas de cerveza. Pero la evidencia más condenatoria estaba en el último conjunto de fotografías. Britney no trabajaba sola. Las imágenes mostraban a mi esposa en la cocina con Wilson Morrison, mi mejor amigo desde la universidad, mi socio de negocios, el hombre en quien confiaba mi vida y mi familia. Estoy muy enfermo ahora. Mi pipí es oscuro y mi piel se ve amarilla. Papá nota que ya no como mucho, pero no puedo decirle por qué. Escuché a mamá y al tío Wilson hablar sobre cómo el veneno ya debería haber funcionado. No saben que lo he estado tomando yo. Mañana van a usar más. No creo que pueda beber más. Pero tengo que intentarlo. Te quiero, papá. Espero que nunca tengas que leer esto. Me senté en mi camioneta, llorando como no había llorado desde que era un niño. Mi hijo se estaba muriendo porque mi esposa y mi mejor amigo habían estado tratando de asesinarme durante 3 meses. Danny había sido mi ángel guardián involuntario, sacrificando su propia vida para salvar la mía. Con manos temblorosas, llamé al 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Necesito denunciar un intento de asesinato y negligencia infantil. Él se encarga de todos los casos relacionados con envenenamiento en esta jurisdicción. Se me heló la sangre. Espera, ¿dijo Wilson Morrison? Sí, señor. Detective Morrison. Es nuestro especialista en este tipo de casos. Por favor, espere. La línea quedó en silencio. Luego escuché esa voz familiar. La voz del hombre que había sido mi padrino en mi boda. La voz de Wilson era perfectamente tranquila, casi divertida. Escuché que tienes algunas preocupaciones sobre envenenamiento. Esa es una acusación bastante seria. Maldito, susurré al teléfono. Danny ha estado bebiendo el veneno destinado a mí. Lo documentó todo. El cuaderno de fantasías de un niño de 8 años no es una prueba, Cody. E incluso si lo fuera, bueno. Soy el detective principal en casos de envenenamiento. Cualquier prueba tendría que pasar primero por mí. Lástima si se perdiera o se contaminara, ¿no crees? La revelación me golpeó como un mazo. Wilson no era solo mi mejor amigo y socio de negocios. Era un detective de policía condecorado con 20 años en la fuerza. Tenía conexiones, influencia y el poder de hacer desaparecer pruebas. Incluso si llevara esto al FBI o a la policía estatal, sería mi palabra contra la de un policía respetado con un historial impecable. Esto es lo que va a pasar, Cody, continuó Wilson. Su voz volviéndose fría. Vas a aceptar que tu hijo tiene una enfermedad rara. Vas a guardar luto como es debido, y si intentas causarme problemas a mí o a Britney, bueno. Los padres afligidos a veces hacen cosas terribles, suicidio, tal vez, o un accidente trágico. El estrés de perder a un hijo puede hacer que un hombre haga cosas impredecibles. Colgó. Me quedé sentado en ese estacionamiento durante 1 hora, la rabia creciendo dentro de mí como lava fundida. El sistema en el que confiaba, la ley en la que creía, la gente a la que había amado. Todos me habían traicionado. Mi hijo se estaba muriendo por su codicia y lujuria, y pensaban que podían salirse con la suya. Estaban equivocados. Pasé el día siguiente investigando todo lo que pude sobre Wilson Morrison e intentando reconstruir el alcance completo de su plan. Lo que descubrí me hizo darme cuenta de que esta conspiración era más profunda que un simple asesinato por él. Dinero del seguro. Wilson había estado utilizando sistemáticamente su posición como detective para eliminar a las personas que amenazaban sus negocios secundarios. Durante los últimos 5 años.
Había habido 17 muertes accidentales y suicidios en nuestra ciudad que involucraban a personas que habían estado investigando irregularidades financieras o haciendo demasiadas preguntas sobre Saie. 2 casos policiales. Wilson no era solo corrupto. Era un asesino en serie con una placa. Se suponía que mi muerte parecería un ataque al corazón provocado por el estrés. Especialmente porque había estado trabajando largas horas en la empresa de construcción que Wilson y yo habíamos creado juntos. Después de mi muerte, Britney heredaría mi mitad del negocio y mi seguro de vida, casi $3 millones en total. Pero había más. Britney le había estado pasando a Wilson información sobre nuestros clientes, reuniendo material de chantaje e información privilegiada que luego vendía a empresas competidoras. Yo era solo un daño colateral en una operación mucho más grande. Cuanto más aprendía, más me enojaba. Pero la ira no era suficiente. Danny seguía muriendo. E incluso si de alguna manera pudiera exponer a Wilson y Britney, el daño ya estaba hecho. El veneno había destruido el hígado de mi hijo. Y los doctores dijeron que sus posibilidades eran escasas, incluso con un trasplante. Necesitaba más que justicia. Necesitaba venganza. Esa noche, volví al hospital para sentarme con Danny. Ahora estaba inconsciente, las máquinas hacían la mayor parte del trabajo para mantenerlo con vida. Britney estaba allí, interpretando perfectamente el papel de madre afligida. Incluso logró producir lágrimas a voluntad. Oh, Cody, dijo, corriendo a abrazarme. Los doctores dijeron que deberíamos empezar a pensar en... Todavía no me rindo con él. Pero cariño, tenemos que ser realistas. Danny está sufriendo. Tal vez sería más compasivo. ¿Qué? ¿Matarlo? Me aparté para mirarla a la cara. Todavía era hermosa. Cabello rubio, ojos azules, el tipo de mujer que podía hacer que los hombres hicieran estupideces. Yo había sido uno de esos hombres estúpidos una vez. ¿Es eso lo que quieres, Britney? ¿Que Danny muera? Algo parpadeó en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Por supuesto que no. Solo quise decir que a veces lo más amable es dejar ir. ¿Cómo dejaste ir nuestro matrimonio? Dio un paso atrás. ¿Por qué no te vas a casa a descansar? Me quedaré con él esta noche. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Dale mis saludos a Wilson cuando lo veas. El color se desvaneció de su rostro. Pero se recuperó rápidamente. ¿Wilson? ¿Por qué vería a Wilson? No lo sé. Parecen muy cercanos últimamente. Muy cercanos. Me besó la frente. El beso de Judas. Estás estresado, cariño. Intenta dormir un poco. Después de que se fue, me senté con Danny toda la noche, sosteniendo su pequeña mano y haciéndole una promesa. Voy a hacer que paguen, hijo. Ascendiendo rápidamente en los rangos con una combinación de talento natural y ambición despiadada. Se había casado 2 veces. Ambas esposas habían muerto en accidentes. En cada caso, se había vuelto a casar en menos de un año. Mujeres que eran ricas, hermosas y trágicamente de corta vida. Se suponía que Britney sería la esposa número 3 una vez que yo estuviera fuera de escena. Pero la historia de Wilson de asesinar esposas no era su único secreto. Usando mis conexiones en la industria de la construcción, comencé a investigar los edificios y propiedades conectados al negocio secundario de Wilson. Wilson Morrison no era solo un policía corrupto que mataba a personas inconvenientes. Era el jefe de una organización criminal que usaba los recursos policiales para eliminar a la competencia y proteger sus operaciones. Mi esposa se había enamorado de un monstruo. Conocer los antecedentes de Britney fue igualmente revelador. No había crecido en la pobreza como siempre había afirmado. Su familia, los Alexander, eran de dinero antiguo de Connecticut. El bisabuelo de Britney había sido un contrabandista durante la Prohibición. Quien le enseñó que el matrimonio era una transacción comercial y el amor una debilidad que debía ser explotada. Britney no se había casado conmigo por amor. Se casó conmigo porque yo era exitoso.
digno de confianza y, lo más importante, lo suficientemente crédulo como para darle acceso a mi dinero y a mis conexiones comerciales. Conocer a Wilson había sido la pieza final de su plan. Excepto que no habían contado con Danny. Mientras estaba sentado en el hospital esa cuarta noche, viendo a mi hijo luchar por su vida, me había dado las pruebas y la motivación que necesitaba para destruirlos a ambos. Pero no iba a depender del sistema legal. Wilson controlaba demasiada de la policía local. Y la familia de Britney todavía tenía conexiones que podían hacer desaparecer pruebas o que los testigos cambiaran de opinión. Iba a encargarme de esto yo mismo. Y me aseguraría de que sufrieran antes de morir. Planificar la venganza perfecta requería paciencia, recursos y una completa disposición a cruzar líneas que nunca había imaginado cruzar. Afortunadamente, 15 años en el negocio de la construcción me habían enseñado sobre explosivos, maquinaria pesada y cómo hacer desaparecer problemas permanentemente. Más importante aún, me había enseñado sobre el tipo de hombres que podían ayudar con problemas que requerían soluciones extremas. Rafael Andrade había trabajado para mí durante 3 años antes de que supiera de su pasado. Había sido ingeniero de combate en el ejército, especializándose en demoliciones y pacificación urbana. Un término educado para hacer que los edificios y las personas dentro de ellos dejaran de existir. Después de su baja, había trabajado como un solucionador de problemas independiente para personas que necesitaban que las cosas se hicieran de manera silenciosa y eficiente. Encontré a Rafael en su apartamento en el lado este de la ciudad, un lugar austero que parecía más un cuartel militar que un hogar. Cuando le expliqué lo que necesitaba, escuchó sin expresión, asintiendo ocasionalmente o haciendo preguntas técnicas. Wilson, dijo Rafael cuando terminé, espera que vayas directamente a por él. Padre afligido, ira justa. Probablemente piensa que intentarás dispararle o atropellarlo con una camioneta. Probablemente. Así que no hacemos eso. Hacemos que venga a nosotros, en nuestros términos. En un lugar donde su placa y sus conexiones no importen. El plan de Rafael era elegantemente simple. Más importante aún, si sus socios comerciales pensaban que Wilson estaba perdiendo el control, exigirían una reunión cara a cara para discutir la reestructuración de su acuerdo. Las organizaciones criminales no toleraban la debilidad o el fracaso. Atacamos sus operaciones sistemáticamente, explicó Rafael, mostrándome los planos del complejo de almacenes. Hacemos que parezca una banda rival invadiendo su territorio. Tendrá que responder, y cuando lo haga, estaremos esperando. ¿Y qué hay de Britney? Rafael sonrió. Una expresión fría que me hizo entender por qué los enemigos de los Estados Unidos habían aprendido a temer a hombres como él. Ella vendrá a él. Manténlo vivo el tiempo suficiente para que terminemos esto. Y tal vez la satisfacción de saber que su sacrificio significó algo le ayudará a salir adelante. Durante la semana siguiente, pusimos nuestro plan en marcha. Rafael tenía contactos en el mundo criminal. Hombres que estaban felices de causar problemas a policías corruptos a cambio de dinero en efectivo y la promesa de una menor competencia. El primer objetivo fue un laboratorio de metanfetamina que Wilson operaba en una gasolinera abandonada. El segundo fue una operación de lavado de dinero disfrazada de un concesionario de autos usados. Ese incendio ardió durante 6 horas y destruyó más de $1 millón en ganancias ilegales. Para la tercera operación, un centro de distribución de drogas en un restaurante reconvertido, Wilson sabía que estaba bajo ataque. Wilson no podía pedir refuerzos policiales sin exponer sus propias actividades ilegales. Estaba solo, exactamente donde lo queríamos. Wilson Morrison era muchas cosas: asesino, criminal, policía corrupto. Pero no era estúpido. Después de perder 3 operaciones importantes en 5 días, sabía que alguien estaba desmantelando sistemáticamente su imperio. E incluso cené con Britney 2 veces, comidas en las que fingí comer alimentos que probablemente ella había envenenado mientras los desechaba en secreto cuando no estaba mirando. Pareces mejor, dijo ella el viernes por la noche mientras nos sentábamos en nuestro comedor, fingiendo ser una pareja casada normal. Más optimista sobre Danny. Los doctores dicen que podría haber alguna mejora en su función hepática. Pequeños cambios, pero positivos. Eso era cierto.
Desde que había dejado de consumir el veneno destinado a mí. Y Danny ya no lo interceptaba, las toxinas en su sistema se estaban procesando gradualmente. Todavía estaba en estado crítico, pero ya no se deterioraba. La sonrisa de Britney no llegó del todo a sus ojos. Son noticias maravillosas. Quizás deberíamos celebrar. Alcanzó una botella de vino, de las caras. Que estaba seguro había sido adulterada con algo letal. Creo que me quedaré con agua esta noche. He tenido el estómago revuelto. ¿Estás seguro? Es una botella especial. Wilson la trajo ayer. Por supuesto que sí. ¿Wilson estuvo aquí ayer? Solo unos minutos. Quería ver cómo estábamos manejando todo con Danny. Es un buen amigo. Sí, lo es. ¿Dónde hablaron ustedes dos? ¿En la cocina? Principalmente. ¿Por qué? Por nada. Solo me alegra que esté cuidando de nosotros. Esa noche, después de que Britney se fue a la cama, registré la cocina y encontré 3 nuevos frascos de veneno escondidos detrás del bote de harina. Suficiente para matar a una docena de hombres. Wilson se estaba desesperando y aumentando la dosis. Era hora de tender la trampa. Llamé al celular de Wilson a las 2 de la madrugada, sabiendo que estaría despierto y paranoico después de perder otra operación esa noche. Cody, ¿qué pasa? ¿Es Danny? Wilson. Está escrito en la pared de la cocina. Dice, sabemos lo del almacén. Tienes 48 horas. Wilson, ¿qué almacén? ¿Qué significa esto? El silencio al otro lado de la línea duró casi 30 segundos. Voy para allá. ¿Debería llamar a la policía regular? No. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado brusca. No. Esto suena como que podría estar relacionado con algunos casos en los que estoy trabajando. No llames a nadie más hasta que llegue. Está bien, pero Wilson, tengo miedo. Si alguien nos está atacando por tu trabajo policial. No te están atacando a ti, Cody. Esto es sobre mí. Prepara una maleta para ti y para Britney. Voy a llevarlos a un lugar seguro hasta que esto pase. ¿Y Danny? No puedo dejar a Danny. El hospital es el lugar más seguro para él en este momento. Esa gente no le hará daño a un niño enfermo. Tenía razón en eso. No le harían daño a Danny porque eran el padre de Danny y los amigos de su padre. Pero Wilson no sabía que yo lo sabía. Ok, dije. ¿Para cuánto tiempo debemos empacar? Unos días, tal vez una semana. Y Cody, no le digas a nadie a dónde vas. Ni a tu familia, ni a tus empleados, a nadie. Son gente peligrosa. Después de que colgó, llamé a Rafael. Mordió el anzuelo. Viene a recogernos ahora. Probablemente nos lleve al almacén. Perfecto. Estaremos listos. Subí y desperté a Britney. Contándole sobre el allanamiento y el plan de Wilson de llevarnos a un lugar seguro. Ella interpretó su papel, esposa perfectamente preocupada, agradecida por la protección de Wilson. Asustada por la misteriosa amenaza. Si no hubiera sabido la verdad, podría haber sentido lástima por ella. Wilson llegó en 20 minutos, armado y con equipo táctico bajo la chaqueta. Examinó el mensaje falso que Rafael y yo habíamos pintado en la pared de la cocina, asintiendo sombríamente. Esto es peor de lo que pensaba, dijo. Esta gente son profesionales. Tenemos que sacarlos de aquí ahora. ¿Quiénes son? Preguntó Britney, aferrándose a su brazo. ¿De qué almacén están hablando? Es complicado. Digamos que me he hecho algunos enemigos en mi línea de trabajo. Lo importante es mantenerlos a salvo. Condujimos durante la noche hasta el complejo de almacenes de Wilson. Exactamente como Rafael había predicho. El edificio era una fortaleza rodeada de vallas altas y equipada con cámaras de seguridad y sensores de movimiento. Wilson había preparado este lugar para resistir un asedio. Lástima que había invitado al enemigo a entrar. El complejo de almacenes era más grande de lo que esperaba. 3 edificios conectados distribuidos en 5 acres de páramo industrial.
Wilson lo había convertido en su reino personal, con viviendas, oficinas y áreas de almacenamiento para sus diversas empresas criminales. Estarán a salvo aquí, nos aseguró mientras entrábamos por una puerta de acero reforzado. Este lugar está fuera de la red. Nadie puede encontrarlos aquí. Britney miró a su alrededor con evidente familiaridad. No era su primera visita a la fortaleza de Wilson. Se movía por los pasillos como si supiera exactamente dónde estaba todo. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí?, pregunté, interpretando el papel de esposo preocupado. Hasta que pueda neutralizar la amenaza, respondió Wilson. Unos días, tal vez más. Tengo suficientes suministros para un mes si es necesario. Nos mostró una zona de estar que había sido acondicionada como un apartamento de lujo, cocina, dormitorios, centro de entretenimiento. Habría sido cómodo si no fuera una prisión. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Wilson. Hay gente con la que tengo que contactar sobre esta situación. Pónganse cómodos. Tan pronto como se fue, Britney dejó de actuar. Esto es perfecto, dijo, acomodándose en el sofá con evidente alivio. Una vez que Wilson elimine a quien quiera que haya estado causando problemas, podremos seguir adelante con nuestros planes. ¿Qué planes?, me miró con genuina sorpresa. ¿Nuestros planes, cariño? Para después de Danny, no pudo obligarse a decirlo. Después de que las cosas se calmen. Wilson y yo pensamos que podríamos irnos por un tiempo. Quizás a Europa. Deberías venir con nosotros. Eso suena bien, dije, sentándome a su lado. Los tres juntos. Exacto. Como una familia. Me acerqué y le acaricié el pelo, suave y rubio, y pagado con el dinero que yo había ganado mientras ella planeaba mi asesinato. Britney, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Me amas? La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, su máscara se deslizó y vi algo frío y calculador en sus ojos. Luego sonrió y se apoyó en mí. Claro que te amo, Cody. Eres mi esposo. ¿Pero también amas a Wilson? Esta vez, no se recuperó tan rápido. Wilson nos está ayudando a superar un momento difícil. ¿Acostándose contigo? Se puso rígida a mi lado. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que tú y Wilson planeaban matarme para poder estar juntos. Estoy hablando de que Danny interceptó el veneno que me destinaba si se está muriendo lentamente por eso. Estoy hablando de 3 meses viendo a mi hijo sacrificar su vida para salvar la mía. Britney intentó apartarse, pero la sujeté con fuerza. No lo suficiente para hacerle daño, pero sí para evitar que corriera. No sé de qué crees que. Lo sé todo, Britney. Tengo fotografías. Diarios, pruebas de todo lo que tú y Wilson han estado haciendo. La única razón por la que estoy aquí es para asegurarme de que ambos paguen por lo que le hicieron a Danny. Dejó de luchar y me miró con una mezcla de miedo y confusión. Si lo sabes, entonces ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque Wilson es la policía. Porque el sistema me falló a mí y a mi hijo. Porque a veces un hombre tiene que encargarse de las cosas por sí mismo. Fue entonces cuando Wilson volvió a entrar en la habitación. Wilson mantuvo su arma apuntándome mientras Britney se arrastraba al otro lado de la habitación. La máscara de la amistad había desaparecido por completo, reemplazada por la expresión fría de un depredador que había sido acorralado. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Danny lo descubrió primero. Me ha estado protegiendo durante meses. Comiendo y bebiendo el veneno que ustedes dos me destinaban. Britney emitió un sonido como el de un animal herido. El veneno nunca fue para Danny. Era solo para. Cállate, espetó Wilson. Ya no importa. El niño va a morir de todos modos, y Cody también. ¿Y nuestros planes?, preguntó Britney. ¿Y Europa? Wilson se rió, un sonido áspero que resonó en las paredes del almacén. ¿Planes? Y luego habrías tenido un desafortunado accidente. Igual que mis 2 primeras esposas. La revelación golpeó a Britney como una bofetada. ¿Tú también las mataste?
Claro que las maté. Igual que he matado a otras 17 personas que se interpusieron en mi camino. Igual que voy a matarlos a los dos. Fue entonces cuando se apagaron las luces. El almacén se sumió en una oscuridad absoluta, y el entorno cuidadosamente controlado de Wilson se convirtió en un campo de batalla donde sus ventajas no significaban nada. Lo oí maldecir y moverse hacia donde pensaba que yo había estado sentado. Pero Rafael y yo habíamos planeado este momento. Mientras Wilson y Britney habían estado hablando. Yo me había estado moviendo lentamente hacia un panel oculto donde Rafael había escondido equipo de visión nocturna y armas. Tan pronto como se cortó la energía activada por Rafael desde el exterior, rodé detrás de una cobertura y activé las gafas de visión nocturna. Wilson tropezaba en la oscuridad, intentando usar su entrenamiento policial para despejar la habitación sistemáticamente. Britney estaba pegada a la pared del fondo, llorando y llamándolo por su nombre. Wilson, sollozó. ¿Qué está pasando? Alguien cortó la energía, respondió él, su voz profesionalmente tranquila a pesar de las circunstancias. Quédate donde estás. No te muevas. Podía verlo claramente a través de la visión nocturna, una figura teñida de verde moviéndose con cautela a través de la oscuridad, barriendo con su arma de un lado a otro. Era bueno. Pero también era predecible. El entrenamiento policial enfatizaba el control y el procedimiento. Pero esta no era una situación normal de aplicación de la ley. Esto era personal. Cogí una llave inglesa del juego de herramientas de Rafael y la arrojé al otro lado de la habitación. Wilson se giró hacia el sonido, disparando 2 veces. Los fogonazos destruyeron su visión nocturna temporalmente, y aproveché ese momento para acercarme. ¿Sabes cuál es tu problema, Wilson? Grité desde la oscuridad. Siempre subestimaste a la gente que intentabas matar. Muéstrate, Cody. Acabemos con esto como hombres. ¿Cómo acabaste con tus esposas? ¿Cómo ibas a acabar conmigo? No, gracias. Lancé otra herramienta en una dirección diferente. Wilson volvió a disparar, pero sus tiros eran erráticos ahora. Estaba perdiendo el control, dejando que el miedo anulara su entrenamiento. Tu hijo va a morir, dijo, intentando recuperar el control psicológico. Aunque me mates, Danny va a morir de todos modos. El daño está hecho. Quizás. Pero al menos sabrá que su padre te hizo pagar por lo que hiciste. Di la vuelta por detrás de él mientras estaba concentrado en el área equivocada. Wilson Morrison, detective de policía condecorado. Asesino en serie, destructor de familias, nunca me vio venir. Cuando lo golpeé con una barra de hierro para neumáticos, cayó con fuerza. Wilson no estaba muerto, pero no se levantaría pronto. Le até las manos y los pies con bridas de plástico mientras estaba inconsciente. Luego dirigí mi atención a Britney. Todavía estaba acurrucada contra la pared. Ya no era la mujer segura de sí misma que había estado planeando mi muerte. En el resplandor verde de la visión nocturna, parecía pequeña y patética. Por favor, no me mates, susurró. Desapareceré. Nunca más te molestaré. Confesaré todo. ¿Devolverás la salud a Danny? ¿Le devolverás los meses que pasó muriendo lentamente para protegerme? No sabía que estaba tomando el veneno. Juro que no lo sabía. Pero sabías que estabas poniendo veneno en mi comida. Sabías que estabas intentando asesinar a tu marido, el padre de tu hijo. La voz de Rafael llegó a través de la pequeña radio que llevaba. Cody, tenemos compañía. Los socios de Wilson están aquí. 3 coches, tal vez 8 hombres. Están rodeando el edificio. Sincronización perfecta. Los socios criminales de Wilson habían venido a su reunión, probablemente esperando encontrar a su líder en control de la situación. En cambio, estaban entrando en una trampa. Arrastré a Wilson a una silla y lo desperté de una bofetada. Sus ojos estaban desenfocados. Pero estaba lo suficientemente consciente como para entender lo que estaba sucediendo. Tus amigos están aquí, le dije. Los que has estado robando, a los que has estado mintiendo. A los que has puesto en riesgo con tu operación chapucera.
¿Qué crees que harán cuando descubran que has sido comprometido? El rostro de Wilson palideció. Las organizaciones criminales tenían soluciones simples para los miembros que se convertían en un lastre. No puedes hacer esto. Soy un oficial de policía. Eres un asesino que se esconde detrás de una placa. Tus propios socios te van a ejecutar, y yo voy a mirar. El sonido de los disparos estalló afuera mientras Rafael y sus socios se enfrentaban al equipo de Wilson. Fue un intercambio breve y violento que terminó en silencio. Rafael había elegido bien a sus aliados, excontratistas militares especializados en este tipo de trabajo. Cuando cesaron los disparos, la voz de Rafael volvió a sonar por la radio. Todo despejado. La gente de Wilson no volverá a molestar a nadie. Miré a Britney, que me observaba con absoluto terror. ¿Quieres vivir? Asintió frenéticamente. Entonces vas a ayudarme a salvar a Danny. Wilson tiene conexiones con médicos que no hacen preguntas sobre cómo se enfermaron sus pacientes. Vas a usar esas conexiones para conseguirle a Danny el tratamiento que necesita. Y vas a pagarlo con cada céntimo del dinero que me robaste. ¿Y Wilson? Miré a mi antiguo mejor amigo, que estaba desplomado en la silla con sangre corriéndole por la cara. Wilson va a desaparecer. Los policías corruptos que son descubiertos tienen la costumbre de huir a países sin tratados de extradición. Al menos, eso es lo que dirá el informe oficial. Rafael entró en el almacén con 2 de sus socios. Se movieron con precisión militar, asegurando el área y buscando amenazas adicionales. ¿Cuál es el plan para él? Preguntó Rafael, señalando a Wilson. Hacer que parezca que huyó del país. Vaciar sus cuentas bancarias. Crear un rastro de papel que muestre que compró un billete de avión a algún lugar sin extradición. Dejar su coche en el aeropuerto. ¿Y la realidad? Miré a Wilson, que intentaba concentrarse en nuestra conversación a través de su conmoción cerebral. La realidad es que va a pasar el resto de su vida en un lugar muy incómodo, pensando en lo que le hizo a mi hijo. Rafael asintió. Entendía el tipo de justicia que no se podía encontrar en los tribunales. 3 meses después, Danny volvió a casa del hospital un martes por la mañana de primavera. El tratamiento experimental había funcionado. Su función hepática volvía a la normalidad, y los médicos dijeron que se recuperaría por completo. Britney había cumplido su parte del trato. Había utilizado las conexiones médicas de Wilson para conseguirle a Danny la mejor atención posible, pagándolo todo con dinero de las cuentas ocultas de Wilson. Después de eso, desapareció. Probablemente en algún lugar de Sudamérica donde las antiguas conexiones de su familia pudieran mantenerla a salvo. No me importaba a dónde fuera, siempre y cuando se mantuviera alejada. La historia oficial fue que se había descubierto que el detective Wilson Morrison estaba involucrado con organizaciones criminales y había huido del país cuando una investigación se acercó demasiado. Su coche abandonado fue encontrado en el aeropuerto y los registros de la aerolínea mostraban que había comprado un billete a Brasil. Nadie lo buscó con demasiado ahínco después de eso. Los policías corruptos que huyen no valían los recursos que se necesitarían para traerlos de vuelta. Danny nunca preguntó qué pasó con su madre o con el tío Wilson. Era lo suficientemente inteligente como para entender que algunas preguntas era mejor no hacerlas. En su lugar, se centró en mejorar, en volver a la escuela, en ser un niño normal de 8 años. A veces, tarde en la noche, me preguntaba sobre el diario que había llevado. Papá, ¿crees que hice lo correcto, protegiéndote así? Me salvaste la vida, hijo. Nos salvaste la vida a ambos. Pero me puse muy enfermo. Sí, lo hiciste. Pero también me mostraste lo fuerte que eres, cuánto me quieres, y eso me dio la fuerza para protegernos a los dos. Él asentía y se volvía a dormir. Satisfecho con esa respuesta. Nunca le conté los detalles de lo que les pasó a Wilson y Britney. No necesitaba cargar con ese peso. Bastaba con que se hubiera hecho justicia. Aunque esa justicia viniera de fuera del sistema que nos había fallado. Algunos podrían decir que fui demasiado lejos, que debería haber encontrado otra manera. Pero esa gente nunca tuvo que ver a su hijo morir porque las personas en las que más confiaban los habían traicionado.
Nunca tuvieron que elegir entre dejar libres a los asesinos o tomar la justicia por sus propias manos. Yo tomé mi decisión, y la volvería a tomar. Danny estaba vivo. La gente que intentó destruir a nuestra familia se había ido, y teníamos un futuro juntos. A veces, esa es la única justicia que importa, el tipo de justicia que un padre crea para su hijo. Sin importar el costo. Mientras arropaba a Danny en la cama esa noche, me miró con esos ojos azul brillante que habían visto demasiado, pero que aún albergaban esperanza para el mañana. Te quiero. Papá. Yo también te quiero, hijo. Por siempre y para siempre. Y por primera vez en meses, ambos dormimos en paz, sabiendo que por fin estábamos a salvo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.